Le damos la bienvenida al doctor Alejandro Castañeda. Le solicitamos que su introducción nos cuente cuál es su papel en este debate. Bienvenido, doctor Castañeda. Presidente, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A la señora secretaria, al representante Celis y a todos los demás representantes, muchas gracias por haberme invitado a este debate. ANDEC, y es el gremio que yo represento, es el gremio de los generadores de energía eléctrica. Como mostraba la ministra, es uno de los eslabones que tiene la cadena de prestación del servicio de energía eléctrica. Y básicamente, pues lo que yo veo del debate y en lo que puedo aportarles un poco es contarles cómo los generadores, digamos, han funcionado durante estas épocas pues, de la emergencia sanitaria, qué se ha visto en los últimos meses desde el punto de vista de la generación, qué estamos viendo hacia adelante y cómo, digamos, se han preparado todos los agentes pues, en diferentes escenarios, en el escenario de largo plazo de la transformación energética, en el escenario de corto plazo pues, de los aportes hídricos bajos, como lo han mencionado los representantes del gobierno, del QICM, de la CREC, de la UCME, cómo se ha preparado pues, el sector para poder afrontar, digamos, todos estos retos. Entonces, iniciaría diciéndoles que bien importante, digamos, pararnos en el mes de marzo, en el cual, digamos, la incertidumbre era muy alta. Teníamos una incertidumbre, una situación muy compleja, nadie sabía cómo iba a evolucionar esta situación desde el punto de vista pues, de la emergencia sanitaria. Eso obviamente nos llevó, y como lo mostraban antecesores en la palabra, a disminuciones pues, en el consumo de energía eléctrica en las primeras semanas del orden casi de un 18%, lo cual no lo habíamos vivido pues, en una situación, ni siquiera en una emergencia económica como la que tuvo el país en el año 98-99. La demanda de energía no cayó tan drásticamente como a estos niveles pues, que vimos al comienzo de la emergencia sanitaria. Y eso obviamente se traduce desde el punto de vista económico en afectación a los usuarios del sector eléctrico y se ve y se refleja también desde el lado pues, de los recaudos, es decir, qué porcentaje de pagos están recibiendo en la cadena del sector eléctrico, y por eso, digamos, todas las medidas que el gobierno nacional de muy buen tino y de muy buena manera ha venido implementando en los últimos 3 meses para salvaguardar varias cosas. Uno, a los usuarios, del punto de vista pues, de que no van a tener problemas en la prestación y continuidad en la prestación de servicio de energía eléctrica, pero también, digamos, otras medidas que lo que han garantizado es que la cadena, como estaba la ministra, la cadena del servicio de energía eléctrica continúe y no vayamos a tener problemas de suministro y que no vayamos a tener ningún problema pues, desde el punto de vista financiero que nos lleve pues, a no poder contar con el servicio de energía eléctrica. En ese punto, un par de cosas. Si uno le suma, digamos, la variabilidad climática que hemos tenido en nuestro país, lo muestra XM, hemos tenido, digamos, una situación adicional y que ha hecho más complejo toda esta coyuntura, y es que hemos tenido unos aportes y unas lluvias muy bajas en los últimos 7 meses. Más o menos desde el mes de agosto, las lluvias han estado por debajo de los niveles históricos, y eso nos llevó a tener que comenzar a generar con plantas térmicas más o menos desde los meses de septiembre, octubre del año pasado, y enfrentar el verano normal que tiene el país entre los meses de diciembre y marzo, pues con un poco más de generación térmica. En ese orden de ideas, los meses, digamos, ya de emergencia sanitaria, pues los meses de abril y mayo, digamos, la condición de lluvias bajas continuó. Hemos tenido aportes, es decir, lluvias del orden del 55% frente a la histórica, y eso lo que ha hecho es pues, aumentar la necesidad de generación térmica que requiere el país. Pero la buena noticia acá es que para eso tenemos la generación térmica, precisamente cuando no llueve y cuando no tenemos posibilidad de embalsar agua, para eso está la generación térmica, para poder darle una mano a todo el sistema. Normalmente, digamos, para ponerle de manera de ejemplo, en un año normal en el cual hay lluvias normales,
la generación hidráulica puede estar aportando casi el 85% del total de lo que consumimos los usuarios del país. En un año, digamos, como como un niño, más o menos como en el año 2015-16, esa generación térmica, esa eliminación hidráulica disminuye y la térmica puede aportar incluso hasta un 55%. Es decir, la buena noticia acá es que tenemos generación térmica para respaldar las necesidades pues, de la demanda y de los usuarios del país en términos de energía eléctrica. En ese orden de ideas, importante lo que señalaba la Comisión de Regulación de Energía y Gas, los recursos del cargo por confiabilidad, lo que garantizan precisamente esa disponibilidad de este parque de generación térmica que está para respaldar al país. Y contarles un par de cosas, digamos, desde el punto de vista de combustibles durante esta emergencia, y combustibles pues son lo que generan las plantas térmicas, varios elementos, digamos, recordemos que aquí generamos generación térmica con carbón, con gas natural y en ocasiones muy esporádicas con combustibles líquidos, cuando la situación es más estresante, digámoslo así. Desde el punto de vista de carbón, lo que han hecho las plantas de generación en los últimos 2 meses es poder almacenar cada vez más carbón y estar preparadas para lo que viene, y era lo que mostraba XM, que vamos a necesitar generación térmica sostenida en los próximos meses, de aquí hasta noviembre más o menos, en niveles de unos 65 a casi 90 gigas, que eso viene siendo casi un 45-50% de lo que consume el país. Entonces, contarles que las plantas se han preparado, que han hecho las compras de carbón, afortunadamente, y obviamente esto mancomunadamente con el gobierno nacional y con los gobiernos locales, el suministro de carbón hacia estas plantas se ha continuado y hemos logrado pues aumentar las reservas de carbón para poder generar estos combustibles hacia adelante. Desde el lado de gas natural tenemos una diferencia importante frente al niño del año 15-16, y es que contamos con una facilidad de importación en Cartagena, la cual nos agrega casi un 40% más de capacidad de consumo, pues de producción de gas, es decir, tenemos la capacidad de poder traer casi un 40% de lo que consume el país en el día a día, y eso básicamente para atender las necesidades de las plantas térmicas de la costa Caribe. Y desde el lado del combustible líquidos, pues obviamente todas las plantas lo que han hecho es activar la logística, tener almacenamientos de combustibles para ver si en algún momento en los próximos meses se requiere esa generación con combustibles líquidos. Entonces, digamos, como les digo, la buena noticia acá es que se han hecho todos los ejercicios y toda la tarea, pues desde el punto de vista de la generación térmica, de contar con los combustibles para poder atender las necesidades que tiene el país en los próximos meses. Allí, digamos, un mensaje de tranquilidad también, y es, muchos dirán, bueno, pero ¿qué pasa si subimos la generación térmica? Vamos a tener mayores emisiones, vamos a cambiar un poco la matriz como está generándose en este momento, vamos a tener mayores emisiones. Básicamente hay que contarles que de lo que uno ve y lo que uno ha analizado en los últimos años, la generación térmica, como les digo, se usa únicamente en momentos puntuales. La matriz de generación eléctrica nuestra es bastante limpia, solamente aporta un 5% del total de las emisiones que tiene el país en el día a día, y cuando se usa en extremos la generación térmica solamente cambia eso, digamos, de esa participación de un 5 a un 8%, digamos que no es un efecto mayor, pero es una situación que se requiere afrontar para poder tener el suministro de energía eléctrica hacia adelante. Del otro lado, digamos, la otra preocupación que puede existir es el tema de las tarifas y cómo, digamos, esta generación térmica, que tiene unos costos obviamente por su uso de combustibles más alto, digamos, que la normalidad, que la generación hidráulica. Aquí el mensaje importante, creo que lo decía XM también en su intervención, pero es bueno recalcarlo, es que el 85% de los usuarios del país, de lo que consumen los usuarios del país, está contratado en contratos de largo plazo. Es decir, ¿eso qué significa? Que tiene unos precios estables. Al contar con esos precios estables, cualquier variación que tenga la bolsa de energía, que es donde se compra y se vende energía en el día a día y donde se transa esa energía desde el punto de vista de agentes generadores y comercializadores de energía, esos movimientos, esa volatilidad de la bolsa no afecta a los usuarios sino en un 15% del total de lo que están consumiendo. Eso, digamos, lo que nos muestra a nosotros es que más o menos lo que puede pasar es que pueden haber incrementos desde el punto de vista del G, de la tarifa completa a los usuarios, de entre un 5 y un 8%. Ahora,
la buena noticia también acá para los usuarios es que el gobierno tomó decisiones, como lo mostró la ministra, como lo mostraba la superintendente, como lo mostraba la Comisión de Regulación, tomó medidas para no permitir que esas volatilidades de la bolsa se trasladen a los usuarios en estos momentos complejos, pues, y de situación económica compleja de los usuarios. ¿Y cuáles fueron las medidas que allí se tomaron? Simplemente recordarlas. Cualquier incremento en estos componentes que tiene el costo unitario de los usuarios no puede ser trasladado a los usuarios en los próximos meses, y simplemente se crea la opción, digamos, o la senda tarifaria, la opción tarifaria, que básicamente lo que significa es que incrementos por encima de la inflación se van a diferir casi a 36 meses. Entonces, ahí digamos que lo que estamos viendo es que si hay una volatilidad en la bolsa, y hay mayores precios en la bolsa, los usuarios están protegidos, uno, por el lado de los contratos, que son contratos de largo plazo, y dos, las medidas que tomó el gobierno lo que buscan es no afectar a estos usuarios del país, de todos los estratos y de todas, digamos, las condiciones. Como les digo, lo que busca el sector en este momento es poder embalsar agua, guardar agua para enfrentar el siguiente verano. No hay un riesgo inminente hoy de un racionamiento desde el punto de vista de corto plazo. El riesgo que existe es cómo llegamos, en qué niveles de agua llegamos para enfrentar el siguiente verano, que es el verano entre diciembre y marzo del próximo 2021. Entonces, como lo dice XM, aquí el objetivo es poder llegar a niveles de embalse del orden de entre un 63, un 70%, que es más o menos lo que históricamente ha logrado embalsarse en el sistema eléctrico para luego hacer uso de esa agua. Entonces, el objetivo aquí es lograr embalsar el agua de aquí hasta noviembre, y para eso, como les digo, está la generación térmica con todo esto que les estaba mencionando. Simplemente cerrar diciéndoles que este es un sector que le ha cumplido al país, que este es un sector, digamos, que ha sido muy serio, digamos, en el manejo de los recursos que utiliza, que es un sector, digamos, que ha sido lo suficientemente robusto para poder darle la seguridad desde el punto de vista eléctrica a los usuarios del país, y más, digamos, en medio de una coyuntura como la que estamos viviendo, y que es un país que cuenta con unos recursos muy importantes hacia adelante de muchas fuentes, no solamente, como lo mencionaba Julián, el director de la UCME, desde el punto de vista eólico y solar tenemos muy buena proyección de viento y de sol para poder generar con renovables hacia adelante, pero también tenemos otras fuentes como el carbón, como la misma agua que podemos seguir desarrollando hacia adelante, como el gas natural. Es decir, lo bueno que tenemos en Colombia es que tenemos una multiplicidad de insumos para generación de energía eléctrica, y a eso, digamos, ahí ya para concluir, ese es el objetivo que tiene el gobierno, y es poder diversificar esta matriz y no depender tanto de una sola fuente como la fuente hídrica, sino tratar de diversificar nuestra matriz y tener diferentes fuentes para poder generar energía en Colombia. Entonces, nuevamente agradecerles a todos ustedes por la invitación a esta comisión, y quedo pendiente de cualquier inquietud que tengan para aclararla. A usted, doctor Castañeda, muchísimas gracias, muy amable por su intervención, por el aporte en este debate y en esta información general de todo el sector que está teniendo hoy la Comisión Tercera Constitucional.